Lunes 18 de diciembre. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero agradecer a todos los que reciben este audio y todos los que lo comparten. De hecho, gracias por solicitarlo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Dios les pague a todos. Estamos iniciando la tercera semana ya de este mes de diciembre. Y esta semana pues es una semana muy bonita, ya que hoy iniciamos también las lecturas de la octava de Navidad. Durante toda esta semana estaremos leyendo y meditando esos textos del Evangelio que nos narran los acontecimientos que sucedieron o que llevarán al desarrollo del plan de redención de Dios. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esos textos hermosos que son verdaderamente pues importantes y que son característicos de este tiempo de la octava de Navidad. El Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Decía que hoy iniciamos la octava de Navidad y a partir de hoy pues estaremos hasta el siguiente fin de semana leyendo estos textos característicos de este tiempo de Navidad. El texto que hoy hemos leído es la presentación que hace Mateo sobre el anuncio y un detalle interesante, obviamente el conflicto que se dio en José, esposo de María. En los versículos cortos, claramente Mateo nos presenta cómo María estaba desposada con José, pero antes de que vivieran juntos, ella pues recibe la visitación del ángel, quien por obra del Espíritu Santo concibe en su vientre a el Señor Jesús. Esto, hermanos, es claro y nosotros ya lo entendemos, pero ya hemos hablado en qué consistía el desposorio. Ya hemos hablado también que al momento en que la niña estaba ya lista para poder casarse, el esposo podía ir por ella, tomarla en el momento que él quisiera y tomarla por esposa, puesto que ya eran esposos. Ahora resulta que, María está esperando que llegue José por ella, pero en ese lapso de tiempo que no sabemos cuánto duró, antes que vivieran juntos, declara el texto, el ángel llega y hace la visitación y también la anunciación, ¿verdad? Le anuncia que ha hallado gracia ante los ojos de Dios, le anuncia que será la madre del Hijo de Dios, pero que esa concepción sería por obra del Espíritu Santo. María, en su obediencia, aunque como yo siempre he dicho, no comprendió todo lo que el ángel le dijo, pero ella se dispuso a obedecer y le dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí como tú lo has dicho.
Obviamente entonces continuó el plan de Dios. Ella concibe por obra del Espíritu Santo. Pero eso, hermanos, había que explicarlo, porque de repente ella pues estaría en compromiso con un hombre llamado José, quien estaba pronto a tomarla por esposa. ¿Y qué sucedería ante esa situación? Y Mateo nos presenta lo que sucedió con San José. Vea que nos dice: José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. ¿Qué sucedió cuando José se entera? ¿Qué pasó? No se nos dice, pero lo que sí se nos dice es que José quería dejarla en secreto. Ahora, ¿por qué quería hacer eso? Porque en este momento María corría peligro. Imaginémonos que San José la hubiera denunciado. Lo hubiera denunciado de que ella, estando casada con él o estando comprometida con él, ahora estaba embarazada. Obviamente cualquier persona puede pensar que estaba embarazada de otro hombre, ¿verdad? Y no de él, porque aún no vivían juntos. Si José hubiese hecho eso, en ese momento María hubiese sido culpable de adulterio, porque estando comprometida con José, había concebido, estaba embarazada, obviamente de otro hombre, insisto. Entonces, eso hubiese hecho que María tenía que morir apedreada, y José iba a tener que lanzar la primera piedra, porque él era el acusador. Pero como dice la palabra que José era un hombre justo, él no quería ponerla en evidencia. Él mejor pensaba dejarla en secreto. ¿Y qué significaba dejarla en secreto? Él pensaba mejor huir, porque al huir, a quien se le atribuía el delito ya no era a María, sino a él. Porque imagínense, él de repente huía, ¿y qué iban a decir las personas? Iban a decir que bárbaro José solo embarazó a María y huyó, ¿verdad? Y ahí obviamente no moría María, sino que él, pues, que al final el hombre no moría, sino que el hombre obviamente iba a huir. Esa era la situación, pero aquí, hermanos, se nos presenta ya un detalle muy interesante: la justicia de San José. Fíjese que San José es uno de los grandes hombres de la Biblia, pero que justamente usted va a ver que San José no dice nada. Usted no va a encontrar una palabra en la Biblia que José haya dicho. José no dice nada, por lo menos la Biblia no nos recoge ninguna palabra, ninguna frase que José haya dicho. Sin embargo, aunque no tenemos ni una palabra que él haya dicho en la Biblia, sí tenemos muchas enseñanzas, obviamente por su justicia, por su obediencia, por su fe, por su entrega, etcétera. Porque todo lo que el Señor Jesús fue, obviamente mucho de eso lo aprendió humanamente hablando de su padre José. A Jesús lo llamaban el carpintero, porque José era carpintero. A Jesús lo llamaban el Nazareno, porque José y María vivían en Nazaret. Y claramente el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús creció en obediencia a Dios y a sus padres. El papel importantísimo de José como padre terrenal de Jesús es algo muy valioso, aunque, insisto, no tengamos palabras de él reflejadas en la Biblia. Pero eso nos da esa enseñanza maravillosa, que no necesariamente tenemos que hablar para poder enseñar, que las acciones son importantes. José, el texto claramente lo dice, era un hombre justo. Y vea, mientras pensaba en estas cosas, o sea, él meditaba qué hacer, porque no quería ponerla en evidencia, no quería que María corriera peligro, y obviamente pues no quería él tampoco
hacerle daño. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, yo la voy a dejar en secreto, ¿verdad? Mientras él pensaba en estas cosas, vea, un ángel del Señor le dijo en sueños. Un ángel en un sueño le habla. Y hermano, esto es importante, porque vemos cómo Dios utiliza los medios posibles para poder comunicarse con su pueblo. Hoy, a través de un sueño, le está hablando a San José. Alguien podrá decir, bueno, pero que Dios me puede hablar en sueños. Claro que sí, claro, Dios lo puede hacer. A José le habló a través de un sueño y en un ángel. Ahora, veamos lo que le dijo el ángel. Le dijo: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Hermano, esta frase para nosotros es muy conocida y para nosotros es muy entendible, porque usted y yo conocemos perfectamente lo que hace el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sabemos que el Espíritu Santo es verdaderamente esa persona que ejecuta el plan de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es el que está con nosotros porque fue derramado en Pentecostés y está fortaleciendo a la iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo trae frutos, trae dones al ser humano. Sabemos que el Espíritu Santo es el que obra verdaderamente en el pecador. O sea, sabemos muchas cosas del Espíritu Santo. ¿Pero por qué las sabemos? Bueno, porque el Espíritu Santo ahora convive con nosotros. Pero yo le pregunto a usted, ¿en el tiempo de José y María el Espíritu Santo convivía? No, porque el Espíritu Santo en ese tiempo moraba solamente en aquellas personas muy seleccionadas, ¿verdad? Los evangelios recogen una o dos personas entre toda la multitud en quienes moraba el Espíritu Santo. Pero ahora José está recibiendo de parte de un ángel, diciéndole que lo que ha concebido María es por la obra del Espíritu Santo. Obviamente José no lo entendía totalmente. José no lo entendió. Es más, yo como siempre he dicho, ni la Virgen María entendió todo lo que el ángel decía. Porque sería ilógico pensar que ellos entendieron esto cuando todavía no se han dado los acontecimientos y todavía no se están revelando las verdades que acá les están diciendo. Pero vea, aun cuando le explica el ángel, le dice: dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aun cuando todo esto era incomprensible totalmente para José, vea que el Evangelio nos dice: cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María como su esposa. Notemos una verdad muy importante acá. José, al igual que María, no entendía todo lo que estaba pasando, pero se dispuso a obedecer. Y hermanos, esa es otra enseñanza para nosotros. Hermano, el Señor no quiere que usted lo entienda. Yo siempre lo repito, el Señor no quiere que nosotros lo entendamos. El Señor quiere que nosotros le creamos. Hay personas que se matan o de repente se preocupan o se esfuerzan por entender a Dios. Y dicen, yo quiero entender qué es lo que Dios quiere de mí. No se pregunte eso, porque al final no vamos a entender a Dios. Lo vamos a entender tal vez más adelante, cuando ya estemos sirviendo. Pero Dios no pretende que usted comprenda lo que Él está haciendo. Dios pretende que usted le crea, a pesar de que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Dios quiere que usted le obedezca, a pesar que a veces no entendemos cuál es el rumbo que lleva el Señor con nosotros. José es un ejemplo de obediencia.
San José es un ejemplo de ese hombre obediente al mandato de Dios, aunque obviamente no lo entienda. Y eso es hermoso, eso es importante. Ahora, el Evangelio de hoy nos presenta un dato que muchas personas se han preguntado. ¿Cuál es el nombre verdadero de Jesús? A mí me han hecho esta pregunta, porque vea que el ángel le dice, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ahí hay un dato interesante que explicar antes de lo demás. Cuando el texto habla que llevará el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, hermanos, es la contracción del hebreo Josué. Y es interesante cómo ese fue el nombre que se le coloca al Señor. Ahora, el nombre Jesús significa el Salvador. Pero le decía la contracción de Josué, y Josué lo que significa es Dios salva. Entonces, el nombre obviamente no fue un nombre por casualidad. Fue el nombre que Dios decidió ponerle. Ahora bien, ¿por qué razón entonces, si el ángel dice que se va a llamar Jesús, Isaías había dicho que le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros? Y la respuesta es que cuando Isaías anunció que la Virgen iba a concebir y daría a luz un hijo a quien pondrían el nombre de Emanuel, estaba anunciando la labor mesiánica que iba a realizar. Esa labor que es una labor de presencia con su pueblo. Por esa razón es que el nombre es Emanuel. Y Emanuel, Mateo mismo lo traduce, que quiere decir Dios con nosotros o Dios entre nosotros, ¿verdad? Es una traducción muy bonita donde se nos describe que Dios venía a estar con nosotros. O sea, el Señor dejó su trono en el cielo, como dice la carta a los Filipenses capítulo 2, que Él no se aferró a su condición divina, sino que se anonadó, o sea, Él se despojó de su naturaleza divina y tomó naturaleza humana, pero para eso obviamente se vino a vivir con nosotros. Ese es el nombre de Emanuel. Pero el nombre que tuvo ya en Nazaret, ¿verdad? El nombre que tuvo en Galilea, el nombre ya del hombre Jesús, del hombre fue Jesús, ¿verdad? Y de esa manera es como podemos ver que en Jesús habían dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ojo, no eran dos hombres, no eran dos personas, sino dos naturalezas en una misma persona. En Jesús estaba obviamente la divinidad y la humanidad, ¿verdad? Eso lo entendemos, que Él era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, hermanos, estos textos entonces nos estarán enseñando cómo Dios cumplió ese plan de salvación. Pero la enseñanza maravillosa es que nosotros debemos de creer para poder así ver las maravillas de Dios. No pretende entenderlas para verlas, porque no es así el camino. Mejor crea para poder ver, porque de esa manera recibiremos el discernimiento y Dios irá obrando maravillosamente en nuestras vidas. Que en este hermoso día Dios nos bendiga, derrame su gracia y nos respalde y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días.
Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.